Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Es más que un honor y un placer estar aquí con ustedes. Créanme. Siéntese un momento. Siéntese un momento y gracias de verdad por la invitación. Estamos aquí. Y yo creo que será una tarde profética, una tarde de bendición. Amén. Yo creo que sí, en el nombre poderoso de Jesús. Escuche bien, si puedo subir un poquito más el fondo. Yo creo mucho en lo profético. Creo mucho que Dios habla. Creo mucho en eso. Amén. Y Dios es un Dios que se manifiesta como Él quiere, cuando quiere. Amén. Y lo más importante para mí de lo profético es que nos alerta, nos revela, nos dirige y sobre todas las cosas crea en nosotros un punto de conexión con Dios. Porque así como usted escucha a un amigo, a un hermano, a su esposa, a su esposo, usted puede escuchar a Dios. Amén. Porque la voz de Dios es real. Y eso es algo que nosotros debemos de entender y comprender. Amén. Así que ¿cuántos creen en la voz profética de Dios? Yo creo fielmente en eso, Señor. Cada vez que Dios me dice cosas a mí que yo digo, wow, ¿y cómo es esto? Pero Dios habla ciertamente. Así que gracias, les repito otra vez por la cordial invitación. Muchas gracias, pastores, líderes. Vamos a predicar la palabra del Señor. Y yo espero en el nombre de Jesús poder traer esta palabra de Jesús. Vaya a su Biblia, por favor, a Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es uno de mis textos favoritos. Y tantas veces que uno logra predicar un mensaje y que Dios te dé una palabra fresca, una revelación así, tú dices, wow, poderoso, porque es algo nuevo de parte de Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Déjalo hasta ahí. Ahora yo quiero que usted repita esto. Jesús. Ahora yo le voy a preguntar, ¿a cuál Jesús usted conoce? Ahora siéntese. Jesús. Nosotros hablamos de un Jesús de la Biblia. Hablamos de un Jesús que murió, que se sacrificó. Hablamos de un Jesús que entregó la vida por la humanidad en una cruz del Calvario. Hablamos de un Jesús que fue y es el Hijo de Dios. Hablamos de un Jesús que caminó entre los hombres en forma de hombre. Hablamos de un Jesús que llamó a 12 hombres de diferentes lugares y que tenían diferentes funciones. Hablamos de un Jesús que muchas veces queremos presentarle ese Jesús a las personas, pero no tenemos ese conocimiento del Jesús que hablamos. Pues el Jesús que nosotros hablamos de la Biblia, el Jesús de la fe que nosotros hablamos, es hermoso. Pero ¿cómo tú le hablas a la gente del Jesús de la fe cuando yo realmente no conozco a ese Jesús? Alguien diga amén ahora. Entonces, aquí va el gran detalle. ¿A qué Jesús usted conoce? ¿Al Jesús de la Biblia o al Jesús de la historia? ¿Al Jesús de la fe o al Jesús de esta historia que lo convirtió en el único ser humano como hombre
que pudo dividir la historia en dos. En la vida de la creación existen hombres que han logrado grandes hazañas. Existen profetas, existen apóstoles, pero solo un hombre tuvo la capacidad de dividir la historia en dos partes, llamado Jesús. Bien, entonces ese Jesús que nosotros conocemos, ese Jesús nos impacta a nosotros cuando tenemos un encuentro con Él. Pero cuando tú le hablas a la gente del Jesús de la fe, la gente se queda en el aire. Porque tú le estás hablando a la gente de un Jesús que multiplicó los panes y los peces, que caminó sobre las aguas, de un Jesús que hacía milagros. Y la gente lo toma como una historieta, lo toma como un cuento. Pero cuando tú le hablas a la gente del Jesús de la historia, tú le estás hablando como testigo, aunque no estuviste allí. ¿Usted me sigue? Pero diga amén para yo saber si me sigue. El Jesús de la historia, cuando tú lo conoces, ese Jesús te confronta. Y cuando tú transmites al Jesús de la historia, la gente siente que lo que tú le estás diciendo es como que tú estuviste allí. Cuando tú conoces al Jesús de la historia, tú dices, Él hacía milagros, pero tú te presentas como un milagro. Tú dices, Él tenía poder, pero tú te presentas como la manifestación de que Él sigue teniendo poder. Cuando tú le presentas a la gente el Jesús que te sacó de la calle, al Jesús que te sacó de tu vida, esa gente dice, wow. De la única forma que nosotros podemos generar cambio en las personas es cuando nosotros presentamos al Jesús de la historia en nuestra historia. Es cuando nosotros presentamos a Jesús como aquel que te cambió, que te transformó, que te limpió, que te llevó a un estado más allá del que tú pensabas llegar. Dígame y disimule. Jesús, ¿a cuál Jesús yo conozco? Porque hay un Jesús que no cambia a nadie. Ese Jesús que queremos presentárselo a gente que nunca ha creído. Ese Jesús, por eso Jesús cuando se presentaba con evidencia. Un Jesús de evidencia. Él decía, ¿qué es lo que pasa? No, que mi hija ya está muy enferma. Di la palabra, tú no tienes que ir a mi casa. Tranquilo, yo voy para tu casa. Yo voy para tu casa. Yo voy a enseñarte a ti que lo que están diciendo de mí se queda corto. Yo voy a mostrarte a ti que aunque hay muchos profetas y aunque hay muchos que han venido en mi nombre diciendo que soy yo, yo soy. Porque la evidencia, la evidencia de lo que tú eres en Dios es lo que dice lo que tú eres en Dios. Yo no soy lo que yo digo. Yo soy lo que Dios muestra a través de mí. Porque en este tiempo vivimos en un tiempo de títulos, en un tiempo de llamados poderosísimos a través de un papel, a través de una presentación. Pero cuando llega el momento, la hora y el lugar, es que tú sabes si lo que dicen es así. Entonces, para que el evangelio sea efectivo, necesitamos presentar al Jesús de la historia como aquel que cambió mi historia. No existe otra forma. Jesús siempre conoció el pensamiento de las personas. Una vez recuerdo, estaba en una oración con Dios y le dije, me gustaría escuchar qué es lo que la gente está pensando ahora. Ese fue uno de mis mayores errores en una oración. Y yo comencé a escuchar todo lo que la gente decía y no era bonito, no era lindo. Y yo estaba delante de cristianos. Gracias a Dios que eran pensamientos de cristianos. Y cuando yo comencé a escuchar todo eso, dije, no, basta, para eso.
Porque el único que tiene la capacidad de conocer lo podrido que estamos por dentro y seguir amándonos es Dios. Pero aquí nadie piensa raro. Eso fue en ese lugar. Aquí no somos así. Jesús. El Jesús que a mí me encanta presentar es ese Jesús que tú dices, estoy enfermo, pues Él te sana. Me siento triste, pues Él te da gozo. Ya no hay esperanza, pues Él lo hace. Aquel Jesús que revela, aquel Jesús que transforma. Jesús genera cambios, pero no es el Jesús de la fe, es el Jesús de la historia. Porque Jesús lo que hace es que cambia la historia. Tu historia, en tu historia no era para que tú estuvieses aquí. Muchos de ustedes, de nosotros, era para que estuviéramos hoy debajo de la tierra. Pero vino Jesús, cambió tu historia. Te cambió el flow, te cambió la forma de hablar, la forma de vestir, de caminar. Porque Jesús es un cambia historia. Porque es el único que tuvo la capacidad de dividir la historia. Pero hay un detalle: cada vez que un ateo, cada vez que un científico, cada vez que cualquier persona, le guste o no le guste, tiene que decir antes de Cristo o después de Cristo. O sea, Él tiene que ser mencionado porque fue el único que pudo dividir la historia en dos partes. Y la primera parte de la historia es lo que los hombres hicieron, pero la segunda parte de la historia es lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo vive hasta hoy. Esto se pone bueno aquí hoy. Está bueno, pero yo sé que se va a poner mejor. Porque vamos de gloria en gloria. Entonces la iglesia no necesita que nosotros cantemos. No, la iglesia necesita que nuestro canto provoque cambio. ¿Usted me sigue, Ciel? La iglesia no necesita que estemos simplemente bajo un protocolo. La gente necesita cambios. Yo soy de los que creo que la mujer y el hombre de Dios debe generarle temor a aquel que no tiene a Dios. Me excedí ahí. Sí, hay gente que yo como que le tengo miedo. Y yo le digo, todo está bien. Si tú me tienes miedo, porque algo está mal. Este hombre es como medio raro. Digo, yo soy rarísimo, súper raro. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios cambió mi historia. Porque Dios le dio sentido a mi historia. ¿Sabe por qué? Porque Dios me trajo de un lugar donde yo no pensaba que iba a salir. Y ese lugar era mi propio entendimiento. Porque no hay cárcel más grande que ser sabio en tu propio entendimiento. No hay cárcel más grande. Las drogas, eso es disparate, porque Dios te la saca. La delincuencia también. Pero cuando tú estás encerrado dentro de ti misma o tú mismo, créeme que tú estás en grave problema. Porque tu mayor enemigo no es el diablo. La Biblia dice que él ha sido vencido y sus obras también. Ahora bien, tu mayor enemigo, tu primer enemigo eres tú. Por eso la Biblia dice que como tú crees, así será. ¿Dónde menciona el diablo? No aparece. Es tu credo, es mi credo, es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. ¿Por qué muchos jóvenes no van a la iglesia? Porque ellos entienden que eso es para viejos. O entienden que están perdiendo su tiempo. ¿Usted me sigue? Aquí, hoy,
yo necesito que podamos comprender algo. El Jesús que cambia la vida de nosotros no es un Jesús de la fe cristiana, es el Jesús de la historia cristiana. Y usted necesita, yo necesito crear una historia con Jesús. ¿Y cómo yo creo una historia con Jesús? En la oración, en la intimidad. Así es como yo creo una historia con Jesús. ¿Cómo yo creo una historia con Jesús? Entregándole mi vida. ¿Cómo yo creo una historia con Jesús? Muriendo a mi voluntad, sin estar preparado. Porque no existe ningún tipo de preparación humana, psicológica, científica, que pueda prepararnos para militar en el ejército de la fe. En otras palabras, para entregarle tu vida a Dios. No hay, no existe. Usted me sigue, yo sé que sí. Entonces, esta palabra, Jesús dijo: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si yo preguntara aquí cuántos poseen, cuántos tienen el Espíritu Santo, la mayoría me diría amén. Entonces yo le digo a usted, ¿dónde está tu poder? Pero ¿por qué usted habla de poder? Porque el mundo muestra poder. Muestran poder de convicción, muestran poder de cambios, cambian nuestros hijos, nuestros adolescentes. Dictan su forma de hablar, de vestir, de maquillarse, que tienen estereotipos, que si te pasas tanta libra, que si eres tan pequeño. El mundo lo cambia, tiene poder. La gente va donde los brujos, porque el brujo, la gente llega donde el brujo y el brujo le revela el nombre, el apellido, la dirección y la cédula, y la gente cae al piso. Entonces yo vengo, me paro aquí, levanto, paro a una gente arriba y le digo el nombre, el apellido, y usted mismo me dice a mí, esto está raro. Si yo vengo aquí, me paro y levanto una gente, Dios me dice esto. Dice, busca lo que está en Facebook. Pero si van donde un brujo, entrando, tú ves que ese brujo tiene poder. Me dijo mi cédula, mi dirección, me dijo el color de la ropa, me dijo todo, tú ves. ¿Quién le quita el poder a la iglesia? La iglesia. Entonces el diablo sí y los hijos de Dios no. Hay una cosa que me pone a mí fuera de mi control, que es que yo sienta que me estén midiendo. Y que déjame ver. El Jesús que cambia, que transforma, para poderlo nosotros ver, no tenemos que ir muy lejos. No, usted se para frente a un espejo y mira cómo usted era antes y cómo es ahora. Usted está viendo a Jesús ahí. Tú te paras y dices, no, pero definitivamente Jesús está dentro de mí, porque yo no hubiese llegado a este cambio sin Jesús. Es imposible. Es imposible. Yo estoy feliz con esto. Y aunque tengo aquello, y aunque mis hijos hay esto, y aunque pasa aquello, yo sigo siendo, definitivamente Jesús está dentro de mí. La palabra que hoy yo quiero soltarle es que conozcamos a Jesús. Conozcamos a Jesús. ¿Quién te dijo a ti que si tú puedes? ¿Quién te dijo a ti que cuando tú estés lista? Nadie, atención, nadie puede estar listo para convertirse a Cristo. Nadie. Eso es mentira. Porque usted va a un mundo desconocido. Es como que yo quiera ponerme los zapatos de ese joven, los tenis de ese joven, si él tiene el pie más grande o más chico.
y yo lo tengo más grande o más chico. Es imposible. Para yo ponerme lo tenemos que calzar igual, ¿o no? Es imposible. Entonces cuando tú entras a la iglesia, es un mundo desconocido. Porque en la iglesia te dicen todo lo contrario de lo que tú haces en el mundo. El problema de la iglesia es que hablamos de un Jesús que no conocemos. Y cuando un hermano cae, le pisamos la cabeza en vez de levantarlo. Por eso hoy mi intención aquí con ustedes es que su vida se conecte con Jesús más. Que tu matrimonio se conecte, que tus nietos, tus sobrinos, tus hijos se conecten, que en tu casa haya una coinonía con Dios. Que tú como joven de 17, 18, 21 te sientas orgullosa, orgulloso de que tú representas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas estadísticas y una de las estadísticas dice que más del 85% de la juventud mundial dedica más de 14 horas a la música. 14. Y yo conozco gente que dura 24 horas escuchando música. Esto usted lo sabe, y si no lo sabía se lo voy a decir. Luzbel, Satanás, era el encargado de la adoración en el cielo. La adoración, la música, tiene la capacidad de transformar una generación. La música te enseña o te dicta cómo vestir, qué idioma, qué hablar, qué decir, qué no. La música está ligada a entes espirituales. Todo. Porque la música es el medio de exaltación a Dios y es el medio de corroer al mundo o disciplinarlo. Prueba científica. Le estoy hablando a la gente que no cree, pero como todo el mundo cree aquí. Prueba científica lo han hecho y han visto que tú le pones la música, un tipo de música a un bebé muy escandalosa. No te preocupes, que cuando ese niño nazca será súper escandaloso a ciertas horas. Está demostrado que cuando tú le pones música suave, ese niño tiene su temperamento, se va formando acorde a esa música. Dije que no la sabía esa. Esa es la verdad. Jesús cambia todo. Pero el Jesús de la historia cambia todo. Nosotros necesitamos cambio para poder cambiar a otros. Yo no puedo ir a la calle a predicar un evangelio del cual yo no estoy viviendo. No. No hay nada más, ¿cuál es la palabra? Nada más gratificante. No hay nada más gratificante y duradero y lleno de gozo que ser evangélico. Por ejemplo, yo no sigo ninguna regla protocolar de vestimenta. O sea, yo no me aburro. Yo me he visto como yo quiero. Pregúntenme por qué. Pregúntenme por qué. Porque a Dios le gusta eso de mí. A Dios le gusta eso de mí. Ahora, si usted me invita a un lugar y me dice hay que vestirse así, yo me adapto, pues yo respeto. Pero cuando tú logras conocer tu espíritu, tú no quieres parecerte a nadie. Cuando tú logras conocer realmente qué tú eres y quién tú eres, tú siempre andas en prudencia y en educación, pero eres legítimo, eres legítima. Y el problema está que mucha gente se parece al otro, no porque Dios quiere, sino porque no tiene identidad. Entonces, gente sin identidad habla de un Jesús que nunca conoció. Y ahí está el problema. Cuando yo hablo de un Jesús que no conozco, lo único que hago es perder tiempo y hacer que el otro pierda tiempo. Los mensajes que cambian la vida no son los que hay mucho ruido, mucha bulla. Porque bulloso yo soy como usted no soy, yo soy dominicano. Eso es lo más bulloso que existe.
ruido, créame, bastante. Pero lo que cambia vida es un evangelio de Jesús. Lo que transforma, lo que hace que tú vengas a la iglesia y te vayas para tu casa pensando, pero es verdad, es Jesús, no hay otro. ¿Usted me sigue? ¿Seguro que me sigue? Ahora diga, levante la mano aquí, póngala para acá, bájala así, bájala así, póngase el cinturón. Tienes que poner el cinturón porque esto se va a poner agitado. ¿Por qué nosotros hablamos de Jesús sin conocerlo? Porque conocimos una religión que nos habló de un Jesús que no conocíamos. Por eso la primera batalla que la iglesia ha tenido que librar ha sido con las dogmas que se implantaron dentro de la iglesia. Y esas dogmas que se implantaron dentro de la iglesia son las que han dañado lo que Dios ha querido hacer. Jesús dijo, recibiréis poder. Pero la gente viene enferma a la iglesia y cuando se va enferma decimos, fue que Dios no quiso sanarla. Yo oro por el enfermo. Y si viene el otro domingo, yo vuelvo y oro. Y vuelvo y oro. Y vuelvo y oro. Y vuelvo y oro. Si Dios me dice no, le digo ok, me paré. ¿Sabe por qué? Porque a mí me llevaron un ciego 4 veces. Y yo oré. Y volví y oré. Y volví y oré. Y la última vez dije, pero este es ciego del diablo. Eso fue lo que yo dije. Le cuento, le hablo mentira. Le hablo mentira. Yo dije eso. Verdad siempre. Ya me tienes alto el ciego. Y yo oro y no se sana el ciego. Y entonces una campaña de mucha gente. Y se sana aquel, se sana el otro. Pero la fe estaba en el que traía el ciego. Porque gastaba su combustible, todas sus cosas. Y con tantos predicadores. Y ahí iba. Y la última vez, cuando dije eso, yo quería como que el podium tuviera no sé, como un escudo que yo no viera al ciego. Pero así mismo fui donde el ciego, le dije, mira ciego, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y el hombre salió que veo. Porque hay gente que tú oras ahora y no pasa nada. Y tú oras y no pasa nada. Hay milagros que hay que insistirlo. Y ese día estaba yo hablando sobre Jesús. Porque tú tienes que ser probado en tú sustentar lo que tú dices que tú crees o a quien tú dices que tú le crees. ¿Usted está aquí conmigo? Y me han pasado muchas cosas que ¿a qué se la cuento? Fe. La fe es un ingrediente para que nosotros podamos manifestar el poder que ya recibimos. Déjeme decirle que usted cuando recibió a Dios y recibió ese bautismo del Espíritu Santo, usted recibió poder para manifestar todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios habló. ¿Me sigue? Eso yo quiero que usted lo entienda en su espíritu. No existe forma de que Dios a usted no le haya dado poder el día que usted recibió el Espíritu Santo. Usted tiene poder para declarar, poder para atar, poder para desatar, poder para implantar, poder para desarraigar,
poder. Entonces, ¿por qué tú te estás quedando callada cuando Dios te dice una palabra tuya puede cambiarlo todo? Hay hombres que discuten con sus esposas y esposas que discuten con sus esposos, pero se le quedan callados al diablo. Me encanta discutir con el diablo. No, contigo no, nunca gano. Nunca gano. Nunca te gano a ti. Entonces es allí. Es allí. Hermano, si usted se viera y usted dice, yo quiero que si alguien me entendiera a veces cuando yo digo, tú no eres lo que tú ves de ti, tú eres lo que tú no ves. Que él y yo, por ejemplo, que somos delgados, bien delgaditos, hermano, cuando tú logras ver realmente quién tú eres en Dios, la gente te va a tener por arrogante. No es arrogante, es que yo conozco quién soy. Y si yo no me doy mi valor, tú no me lo vas a dar, tranquilo. No. El tú tener identidad, el que no tiene identidad, te dice arrogante, comparón, altivo. Entonces, ¿qué yo estoy quebrantando? Si yo estoy quebrantando algo, tú me dices. Entonces, legitimidad, lo que poca gente no tiene. No tiene. Dios quiere hablarnos, revelarnos, transformarnos. Dije en mi iglesia ayer, donde pastoreo, dije, nosotros necesitamos hacer algo loco y lo vamos a hacer. Estamos preparándonos para eso. Yo creo que cada hijo de la casa, cada hija de la casa traiga un enfermo. Traiga un ciego, un sordo, un manco, no sé. Ya lloré por una gente sin piernas. No le salió, pero lloré. 360 y tantos muertos lloré. No se levantó ni uno, pero lloré. Yo te aseguro que un día algo va a pasar, y tú por YouTube me vas a ver. Es el tipo loco. Mientras tú estás soñando con otra cosa, yo estoy soñando con la gloria de Dios. Porque cuando alguien Dios lo saca de la calle, cuando alguien Dios lo saca de una vida desordenada, yo vivo eso. Yo le he hecho tanto daño al diablo que él me dijo a mí a través de otra persona: te estoy esperando que tú te debilites y no te me dijo a mí: no te descarríes porque te mato. Hay gente que el diablo quiere usarlo, hay gente que el diablo quiere avergonzarlo, pero hay otro que quiere matarnos. Entonces, a ti, que Dios te tiene aquí, que Dios te puso aquí. Hello. La noche dije, y estoy terminando el mensaje porque creo que voy a administrar. Anoche dije: ¿tú quieres tener un evangélico feliz? Sin batalla. No le hagas guerra al diablo. El diablo te compra casa, te da carro, te cuida. Y cuando tú te vas a caer, se pone abajo para que tú no te caigas. Porque si tú no le haces daño al enemigo, Él permite que tú estés bien. Ahora, cuando tú estás orando, haciendo las cosas correctas, siempre tú tendrás una batalla. Pero en medio de esa batalla tú vas a tener una bendición pura, divina. La gente no logra entender eso. El enemigo solamente le hace la guerra a la gente que le hace la guerra a él. Pero si tú no le haces la guerra al enemigo, hay dos cosas: estás perdiendo tiempo dentro de la iglesia. ¿Y cómo yo le hago la guerra? Siendo íntegra, buscando su presencia, llevando su palabra, muriéndote a ti misma, muriéndote a ti mismo. Yo le entregué mi vida a Dios muy joven. No, yo me convertí muy joven. Yo le entregué mi vida a Dios joven, pero con un proceso grandísimo. Usted no se quiere imaginar, mi hermano. Ay, santo Dios.
Yo estoy en problemas aquí hoy, Señor. Estoy en problemas aquí hoy, Señor. Deja ver. Listo. Dice ese texto. Cuando haya, terminé. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pastor, ya usted lo tiene. Las cosas no están pasando porque usted no estamos accionando. Si usted y yo accionamos, tienen que pasar. Probemos a Dios. Tú ves la misma gente en la iglesia todos los domingos, cada vez que hay servicio. Que no se te vaya el hambre por ver a alguien nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Póngase de pie.